Bien, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ya. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por compartir con todos esta excelente presentación que vamos a tener de parte de la doctora Marianela Sánchez Wagner. Doctora, muy buenas tardes. Buenas tardes, Y gracias por compartir con nosotros un tema tan importante, la psicooncología, retos en el abordaje y el tratamiento del paciente oncológico, ¿no? Quien les saluda, soy la doctora Ánica Remudo Artesano, coordinadora del programa de especialización de psicooncología, en la cual tenemos grandes maestros como la doctora Marianela Sánchez, que comparte con toda la plana docente, lidera todo el programa de psicooncología. La doctora Marianela Sánchez tiene una vasta trayectoria, doctora en psicología clínica y de la salud por la Autónoma de Madrid. Es máster en psico-oncología en la Universidad Complutense de Madrid, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Psico-Oncología del Perú. Muchísimas gracias, doctora, entre otras trayectorias que usted ahorita lidera, ¿no? Trabaja directamente con todo el programa de AUNA, que está liderando en cuidado de los pacientes con el programa de psico-oncología, ¿no? Y agradecemos desde ya la presentación, los retos de psicología en el abordaje del paciente, ¿no? Oncológico, y agradecemos la presencia de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias al equipo por hacer posible este webinar y compartir a través del Facebook Live todo este evento. Adelante, doctora Marianela, muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, Ánica, buenas tardes a todos. Buenas tardes, chicos que están ahí interesados en la psico-oncología y se están dando este tiempo para estar aquí. Muchas gracias por la presentación, Ánica. Muchas gracias por siempre resaltar el currículum, la reseña. Muchísimas gracias. Bueno, el motivo de esta charla es un poquito para poder centrarlos y poder darles unas nociones, unas generalidades acerca de lo que es la psico-oncología, el abordaje y el tratamiento al paciente oncológico, ¿no? Y dentro de esto, cuáles son los retos que nos planteamos para poder seguir formando a psico-oncólogos y para poder seguir posicionando a la psico-oncología en el Perú, que desde un inicio es como muy joven aquí y que necesitamos posicionarla con muchos más psico-oncólogos en esta labor de poder atender al paciente oncológico de una manera íntegra. Bueno, aquí está la presentación. Yo siempre empiezo con este mensaje o este pensamiento que nos da Séneca, que nos dice que lo que aconsejo es que no seas infeliz antes de la crisis, ya que puede ser que los peligros ante los que palideces nunca te alcanzarán. Ciertamente aún no han llegado. Esto encierra mucho lo que es la palabra incertidumbre, la incertidumbre por la que el paciente oncológico en el momento en el que es diagnosticado de una enfermedad oncológica pasa o va a tener que pasar durante todo su proceso, ¿no? Entonces, ¿qué es la psico-oncología? De todas las definiciones de los grandes autores, de los pioneros que han hecho estudios de esta disciplina en el mundo, yo les he traído dos que por ahí se acercan muchísimo más a lo que integralmente yo conozco o que les quiero dar a conocer acerca de la psico-oncología, ¿no? Entonces, es una disciplina que estudia las respuestas emocionales y comportamentales de los pacientes con cáncer en todas las fases de la enfermedad, desde la prevención hasta los últimos días, que vendría a ser cuidados paliativos y el duelo. Y brinda asesoría tanto al paciente, a la familia y al equipo de salud que asiste a este paciente en todo el proceso. Por otro lado, nos dicen que la inclusión del psicooncólogo en los equipos de salud es imperativo y ético. Tiempos de acompañar, escuchar, guiar, aliviar, sostener, facilitar vías de expresión, crear alternativas, traducir lenguajes inconscientes, descubrir quién sufre en su integridad. Esa es como la misión de la psico-oncología en todo el proceso o en toda la atención que le debemos dar al paciente, y no solo al paciente, sino a su familia, y dentro de la familia al cuidador principal, y dentro del equipo a todos los que asisten desde el inicio hasta el final al paciente. ¿Por qué? ¿Por qué es importante la psico-oncología? Yo he recogido aquí
opiniones de diferentes grupos, como son los pacientes, los médicos, los propios colegas en la psiconcología, la familia, y por ahí he podido ponerlos aquí como frases de todo lo que ellos me han ido diciendo. Y quería compartir con ustedes. Nos dicen que la psiconcología es un abordaje integral al paciente y más allá del cuerpo. Esta es la opinión de una enfermera del equipo que ve que la psiconcología es importantísima y que está dentro del abordaje integral y que no solo es mirar el cuerpo como lo hace el médico, y que el médico también tendría que ver un poco más allá del cuerpo, de lo físico. Otra opinión es no solo es curar el cuerpo, con psiconcología le damos sentido a la vida. Por otro lado, nos dice otro colega, en psiconcología se ve el presente del paciente, pero se visualiza su historia, su pasado y la trascendencia, su futuro. Eso es cierto, para atender a un paciente, atender a su familia, no solo nos vamos a centrar en el presente, en el momento en el que le diagnostican, sino toda la historia que tiene él en el funcionamiento familiar, en cómo funcionó o cómo funciona él antes de la enfermedad, en todas sus herramientas psicológicas, en todas las características de su personalidad, porque esto va a influir en su presente y en su futuro para poder afrontar este proceso. ¿Okay? Eso nos dice un colega que no es psicólogo, pero que por ahí tiene esa visión y tiene esa pasión también de poder especializarse. Por otro lado, nos dicen no solo es poner la mano sobre el hombro del paciente y decirle, pon de tu parte o depende de ti. El psicólogo acompaña al paciente a su paso, en sus tiempos y a su ritmo. Es cierto, muchas veces creemos que el tratar al paciente con ese pensamiento positivo de que pon de tu parte o que todo va a salir bien, basta y sobra. Pero no es cierto. ¿Okay? Nos tenemos que acompañar al paciente en el ritmo, porque recordemos que ese impacto que recibe de tener esta noticia, le va a costar tiempo procesarla, asimilarla. Hace unos días una persona, una paciente me decía que es como una pesadilla que te den un diagnóstico de cáncer, ¿no? Que quieres despertar de la pesadilla y quieres darte cuenta que solo era un mal sueño, pero cuando nuevamente encuentras la realidad, es como nuevamente empezar a tener fuerzas para salir adelante, ¿no? Entonces tenemos que acompañarlo al ritmo y no acelerar, darle ese espacio y tiempo que necesita cada paciente y entender que cada uno es diferente en esos tiempos. La psiconcología, un abordaje integral al paciente más allá del cuerpo, ya lo hemos leído por ahí, el paciente puede enfrentarse mucho mejor a la realidad del cáncer cuando disminuyen los problemas psicológicos que lo complican. Esta es la opinión de un médico que entiende y que asimila y que por ahí se adhiere a que sus pacientes necesitan del acompañamiento psiconcológico y que ellos han encontrado como mejoras o como beneficios cuando sus pacientes están en un acompañamiento para la adherencia a sus tratamientos. ¿Okay? Entonces, por otro lado, también la psiconcología refuerza la aceptación, adherencia y afrontamiento asertivo del paciente. Podemos encontrar a un paciente que tiene todos los recursos, solo necesitamos reforzarlos, desbloquear o guiarlos y acompañarlos en ese proceso, pero encontramos que tiene sus propios recursos. Entonces, ¿por qué la importancia de la psiconcología? Pues saquemos nuestras propias conclusiones. Aquí hay muchas opiniones de diferentes poblaciones, de diferentes profesionales y hasta del propio paciente, de la propia familia y de las personas que intervienen. Entonces, nos podemos dar cuenta cuán importante es ese acompañamiento de la psicología en el paciente. Entonces podemos decir que el psicólogo es tanto un profesional aplicado como un investigador de base en un campo especializado en continua evolución y desarrollo. Eso lo tenemos que tener muy claro, presente en nuestro, eh, en nuestra capacitación, en nuestro querer tener un protagonismo en la psicología. Es un campo que evoluciona, un campo en desarrollo, un campo que por ahí pues tenemos que necesitar mayores herramientas de la psicología clínica y de la salud, transformarlas o adaptarlas a la psicología para poder abordar al paciente. Pero estamos en constante evolución, en constante desarrollo. No solo tenemos que ser clínicos, sino también tenemos que abocarnos a la investigación de lo que encontramos, porque por ahí nos falta mucho poder
posicionar a la psiconcología, porque no tenemos cómo posicionarla si no investigamos, que si no probamos que determinadas variables pueden influir en otras variables que presenta el paciente. No podemos hacer ese posicionamiento como lo hacen otros países ya desarrollados o que están mucho más adelantados que nosotros en la psiconcología. Como ya les decía anteriormente y al inicio, el impacto de recibir una noticia como un diagnóstico de cáncer en el paciente, en la familia, es fuerte, ¿no? Es, como les decía, una pesadilla, están llenos de incertidumbre y hay una relación muy repetitiva de que el cáncer es sinónimo de muerte. A pesar de que en la actualidad hay muchos estudios, hay muchos protocolos, hay mucha investigación que hace que los tratamientos sean innovadores y que por ahí la supervivencia sea mayor y que los pacientes puedan tener un pronóstico de vida mejorado. Pero el tema de la palabra cáncer hace que las personas nos asustemos, que estigmaticemos esta palabra y que por ahí, pues al inicio, como les dije, nos cueste muchísimo el poder adaptarnos, el poder entender qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a la muerte y a las consecuencias de todo lo que nos va a pasar. Cerramos las puertas de nuestros objetivos, de nuestros sueños, porque creemos que no los vamos a conseguir. Hay una dependencia de la familia, del cuidador, del médico. Pasamos de ser independientes totalmente a depender en todo este proceso de alguien que nos va a cuidar y sobre todo del médico, del equipo que nos cura, si se puede decir. La ruptura de relaciones familiares, sociales y laborales. El paciente con cáncer muchas veces tiene que dejar el trabajo, tiene que cambiar los roles en la familia, ser un padre proveedor por ahí y no puede continuar trabajando, tiene que cambiar esos roles con alguien de la familia. Los cambios corporales, los físicos, los funcionales, la autoimagen, el autoconcepto que el paciente tiene de sí mismo, van a cambiar con todos los cambios que va a producir los tratamientos, las cirugías y todo lo que en ese momento va a transitar el paciente. El dolor, los trastornos asociados, los efectos secundarios, las actividades se van a ver limitadas, por ahí va a haber un stop en la vida del paciente, ¿no? Nosotros aquí como psicólogos tenemos que ayudarlos a que ese stop no tiene que estar lleno de sufrimiento, de dolor, sino que por ahí darle un más sentido a lo que está pasando. Pero recordemos que esto es poco a poco, al ritmo del paciente, sin presiones, y que por ahí tenemos que también tratar a la familia para que ellos en ese acompañamiento no tengan estas carencias. ¿Okay? Este paciente al recibir un diagnóstico de cáncer va a pasar por diferentes etapas. Estas etapas son muy similares a las de un duelo. ¿Y por qué a un duelo? Porque con la enfermedad el paciente se enfrenta a una pérdida muy semejante a un duelo. Va a perder muchísimas cosas como son primero su independencia y primero su salud. El paciente se va a ver sometido a las diferentes pruebas diagnósticas, a muchas visitas al médico, a tener que dejar sus planes, sus proyectos, el trabajo, para poder abocarse por un tiempo al tratamiento, a la enfermedad y todo lo que concierne en su tratamiento. Es por eso que pasa por un duelo, pasa por un impacto muy similar a la pérdida de un ser querido, a la pérdida de... Recordemos que duelo no solo es cuando perdemos un ser querido, duelo es también cuando perdemos la salud, cuando por ahí nos vamos a mudar de casa, cuando perdemos el trabajo, cuando nos divorciamos. Entonces, estas etapas que yo les pongo aquí, podemos aplicarlas en todas estas pérdidas, pero ahora que nos aboca a la pérdida o las etapas en el proceso de adaptación a la enfermedad oncológica son estas, ¿no? La primera va a haber un shock ante la inesperada noticia, una negación. Y recordemos que por ahí ese mecanismo de defensa, que es la negación, un mecanismo de protección, se tiene que tener un tiempo para que transite el paciente por esto, porque es como una protección que valga la redundancia, hace que el paciente se sienta en un proceso donde él va a delimitar el tiempo, el ritmo en el que va a necesitar asimilar esto. Entonces puede que al inicio no quiera aceptarlo del todo porque le cuesta. Esa es la negación.
o que por ahí busque una segunda opinión, o que por ahí crea que no está en lo cierto los exámenes, las pruebas, porque no siente dolor, porque no hay presencia de malestar, entonces no entiende por qué está enfermo, no entiende cuáles son esos resultados que le están dando y que no son tan favorables para él. Entonces esa negación se va a hacer presente. Luego ya empieza a cambiar esa etapa y pasa por la ira, por la rabia, se molesta con el mundo, con sus creencias, con sus valores, con sus propias, muchas veces tienden a la culpa, a culpar al exterior y al interior también, ¿no? Por ahí eh, pasan como muchas emociones que pueden variarse o que van a ser como una montaña rusa, donde va a pasar de la ira a la rabia, puede pasar a la tristeza, luego nuevamente a la ira. Esta fase es así. Luego viene la negociación interna, creyendo la noticia y luego adaptándose a los cambios y a las pérdidas. Es como que hay una negociación de entrar y salir de lo que estoy capaz, de lo que puedo ser capaz de entender o capaz de procesar, y luego voy a entrar a que por ahí no voy a creer o que por ahí voy a hacer cosas que me van a ayudar a enfrentar esta enfermedad, y ahí comienza una negociación interna del paciente con todo su entorno y con todo lo que va a implicar el tratamiento. Posteriormente viene una tristeza, una depresión honda, donde se siente desesperanzado, por ahí hay mucho dolor emocional, mucha nostalgia, y al último viene la aceptación de la realidad, que se supone que es el fin de este proceso. Recordemos que estas fases no son lineales. ¿Qué significa esto? Que no necesariamente tienen que pasar en este orden ni de acuerdo a estas características. Podemos empezar con una depresión y luego pasar a la negación y luego pasar a la ira y por último a la aceptación, o luego negociamos. Entonces no son lineales, son como ondulantes y son eh, como les digo, o sea, no son una predeterminadas, ¿no? Entonces va a depender muchísimo de cada uno de los pacientes, de las personas, de cómo son sus mecanismos de afrontamiento, de cómo tenía sus características de personalidad para que estas fases se den, ¿ok? Aquí yo les he traído dos experiencias de mis propios pacientes que para que ustedes puedan ver o puedan entender cómo el paciente se siente en el momento de recibir una noticia. Doctora, tengo 3 duendecillos en la cabeza. Uno de ellos está en un lado diciéndome, Carlos, le vas a dar una paliza, no te preocupes. Otro duendecillo está en el otro lado y me dice, Carlos, tú alucinas, sabes que no lo vas a conseguir. Y en medio hay un tercer enanito que tiene que hacer que ambos entren en razón y ayudarme a seguir adelante con mi vida día tras día. A veces hablan tan alto que no puedo pensar, pero la mayor parte del tiempo los mantengo encerrados y cuando estoy ocupado no me molestan. Carlos, de 42 años, con un cáncer de estómago. Miren cómo él juega o tiene esa confusión, esa pelea entre su optimismo y el poder o el dejarse por ahí arrastrar con los pensamientos negativos de que no va a poder. Entonces por ahí hay un enanito que le dice, sí, pues vamos a ponernos a negociar, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a seguir adelante, ¿ok? Otro por aquí me dice, ¿no? El médico fue muy técnico, me dijo el tumor es maligno, podemos seguir quimioterapia, le haremos más pruebas, y me dijo todo lo que podía pasar, esto y el otro. Pero yo apenas podía oír ni una palabra de lo que me decía. Me sentía mareada. Durante todo el tiempo tan solo pensaba, Dios mío, tengo cáncer, puedo morir. ¿Okay? Entonces, a veces el impacto de esa noticia, como les decía, ese mecanismo de protección que es la negación, hace que el paciente no escuche, que el paciente le están dando las indicaciones, del médico le está diciendo toda la información y el paciente solo se quedó con la palabra cáncer en la cabeza, borboteando, dándole como señales del futuro, y él no escuchó o ella no escuchó qué más seguía o que ni siquiera qué tipo de cáncer era. ¿Ok? Entonces, ese es el impacto que tiene el paciente cuando recibe una noticia. ¿Ustedes creen que en ese momento un paciente no va a necesitar un acompañamiento psicológico? Muchas veces estos pacientes ya llegan cuando están a la mitad del tratamiento
o llegan cuando por ahí ya están entrando a controles. ¿Por qué no se le dijo antes? ¿Por qué no lo derivaron antes? ¿Por qué nos por ahí podíamos prevenir muchos trastornos, muchos problemas, muchas cosas que se le están presentando y que por ahí no las puede sobrellevar y las pudo aprender a sobrellevar antes? ¿Okay? Por eso es tan importante el acompañamiento y también es importante que se capacite el psicólogo que va a estar acompañando, atendiendo terapéuticamente a estos pacientes. El proceso de psico-oncológico va desde la prevención hasta la supervivencia. ¿Okay? En este proceso, el psicooncólogo está presente en todas estas etapas. En todas. No solo estamos presentes en el diagnóstico, en el tratamiento o en el duelo. Estamos presentes desde la prevención, donde podemos hacer actividades psicoeducativas, actividades de intervención preventiva, primaria, secundaria. O sea, podemos hacer muchísimas cosas, capacitar a la gente que todavía no tiene un diagnóstico de cómo cuidarse en sus estilos de vida saludables, de que se haga su chequeo preventivo. Podemos estar presentes ahí. No lo estamos posiblemente desde el inicio de la prevención y creemos que solo podemos estar o que por ahí nuestra función es más abocarnos al tratamiento o cuando el paciente ya está en cuidados paliativos y no es así. ¿Okay? Estamos en todas estas fases: prevención, diagnóstico, tratamiento, en la fase libre de enfermedad. Es muy curioso, en esta fase los pacientes entran en mucha incertidumbre, mucho más que al inicio, porque tienen miedo de alejarse del médico, de que los controles por ahí hagan que aparezca nuevamente la enfermedad y que ésta no se dé cuenta y que por ahí baje la guardia y que necesito ver más a mi médico. Ahora me han mandado 3 meses, 6 meses de controles y yo estoy como muy nerviosa, muy ansiosa, doctora, porque y si vuelve a aparecer y si por ahí, ¿ok? Y puede que pase que pasado un tiempo haya una recidiva, una recaída, y esta fase es donde los pacientes muestran mayores niveles de sintomatología ansiosa y depresiva, muchísimo más que al inicio cuando se presentó el diagnóstico. Esta parte o esta etapa conlleva a muchos pacientes con depresión, con ideas suicidas, porque se sienten traicionados por la enfermedad, por el cuerpo, por su médico, por ellos mismos, porque nuevamente tienen cáncer. Esta etapa es muy dura para ellos, ¿ok? Y tenemos que estar ahí acompañándolos. Cuidados paliativos, pues estamos aquí acompañando al paciente en sus últimos días o en el tránsito de pasar de ya no se puede hacer, no puede tener un tratamiento oncológico curativo y el médico lo pasa a cuidados paliativos. El paciente por ahí entiende otra cosa, no procesa eso, no entiende que ya no va a recibir ningún tratamiento y se siente frustrado de no poder hacer más, de que ya no, ya me han abandonado, me han dejado de lado porque ya no se puede hacer más. Aquí tenemos que atender a la familia, hacer una preparación para el duelo. Todo esto de cuidados paliativos es muy amplio para poder tratar en un pequeñín, o sea, algo chiquito. O sea, tendríamos que tratar cuidados paliativos solo, exclusivamente, ¿ok? Y la supervivencia, pues muchos pacientes pasan esos 5 años de supervivencia o los que determine su médico y tienen que volver, ¿no? a recapitular muchísimo de su vida, muchas de las cosas que han ido dejando, y por ahí también viene un poco el temor, pero tenemos que acompañarlos en poder reinsertarse nuevamente desde la fase libre de enfermedad, reinsertarse a su trabajo, a la vida familiar, social, a sus actividades, y en ese proceso el acompañamiento les hace más ligero el camino, ¿ok? Bueno, un poquito para centrarnos de por qué esta enfermedad está tan presente en estos últimos años, si se puede decir, en el Perú. El número de casos de cáncer durante el 2020 alcanzó los más de 70.640% más que el año del 2015-2016. 47.000 nuevos casos. Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer afectará a más de 32.000 hombres y 38.000 mujeres.
Desde hace algunos años el cáncer es la primera causa de muerte en nuestro país, es decir, la incidencia en el Perú ha aumentado y mucho de eso se debe, como el 85% de que es descubierto en fases muy avanzadas. Y lo que repercute en qué? En la curación, en la calidad de vida del paciente, en el costo del tratamiento, en la elevada mortalidad. Y por eso atinamos y direccionamos a que esto tiene que ser mucho más presente en la prevención. Estábamos hablando antes de iniciar la charla con Ánica, que es la coordinadora del programa, que nuestro país no tiene la capacidad resolutiva para poder atender a más de 20.000, era Ánica, para hacer mamografías. No se podía atender a toda la población de Perú para que se haga un despistaje de cáncer. Ahora que estamos en el mes de la lucha contra el cáncer de mama, por ahí tenemos que cambiar estas políticas de salud en el gobierno, pero por ahí no hemos aprendido, como estábamos hablando con Ánica, de toda esta experiencia que hemos tenido con el COVID, de lo cuán importante es esto de la prevención de las enfermedades, ¿no? Y no solo del cáncer, de muchas de las enfermedades crónicas que pueden estar presentándose en nuestro país. Repercute en todo, en el factor político, en el factor social, en personal, repercute en todas las áreas, se puede decir, de una población. Y los tipos de cáncer con mayor incidencia en el Perú son de próstata, mama, estómago, cuello, uterino, linfomas. Tenemos que hacer estudios de estos tipos de cánceres y en nuestro tipo de población, sí. Muchos de esos estudios no se realizan. No hay un porcentaje o un presupuesto destinado para la investigación en el Perú. Las investigaciones vienen de afuera, pero no se afianzan en nuestro país. Por tal motivo, no tenemos como un posicionamiento o cómo probar ese posicionamiento de cuán importante puede ser el estudiar las variables que implican o que están involucradas en que por ahí haya una incidencia o una prevalencia de esta enfermedad. ¿Okay? Teniendo en cuenta esto, es importante recordar y afianzar que la mejor forma de evitarlo, como ya les mencionaba, era esto, ¿no? Era la prevención, el chequeo preventivo, practicar estilos de vida saludables en todas las esferas: familiar, social, mental, personal, espiritual y emocional. Eso podemos promocionarlo, podemos capacitarlo, capacitar a la gente, dar estas pautas. Claro que sí, por ahí podemos evitar que los cánceres lleguen a ser diagnosticados en fases tan tardías. ¿Okay? En nuestro país tenemos dos grandes asociaciones o sociedades, instituciones que han agrupado a muchos profesionales de la psico-oncología. Se quiere que estas asociaciones, instituciones puedan crecer más, que por ahí puedan unirse o afianzar lazos con otras de Latinoamérica, claro que sí, ¿no? Entonces tenemos aquí a la Sociedad Peruana de Psico-Oncología, que surge desde el 2006, conformada esta sociedad. En el 2015 se funda la Asociación Nacional de Psico-Oncología del Perú, en la cual pertenezco, soy vicepresidenta de esta asociación y ha ido creciendo. Empezamos con 10 miembros, ahora somos más de 50. Se está tratando de hacer alianzas con otras instituciones o con otras sociedades y tenemos por ahí una asociación que se está formando con muchos profesionales de diferentes países, que es la REL, por la Red Latinoamericana de Psico-Oncología. Tenemos otras que por ahí están también abocadas a la psico-oncología, pero una parte de la psico-oncología que vendría a ser los cuidados paliativos, que es la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, y tenemos muchísimas más. Yo les he traído las que por ahí son más resaltantes o las que por ahí se nos acercan más a nuestra sociedad, pero podemos encontrar en todo a nivel de Latinoamérica muchísimas más redes, ¿no? Entonces, podemos aprender de ellas, podemos, si somos por ahí integrantes de estas sociedades o instituciones, abocarnos a poder posicionar la psico-oncología desde nuestro país, ¿no? Como yo les dije anteriormente, la psico-oncología en el Perú tiene escasa investigación. Los trabajos de investigación no son grandes, no son impactantes. Se necesita evidenciar
científica y conceptualizar estas variables que de algún modo los profesionales de la salud tendríamos que estar posicionando, ¿no? Porque somos los que estamos cerca del paciente, sabemos cuáles son esas variables que por ahí influyen en cómo pueden llevar el tratamiento, cómo pueden afrontar un diagnóstico. No lo estamos haciendo, entonces tendríamos que preguntarnos si los psicólogos peruanos están generando evidencia científica necesaria para fundamentar sus prácticas profesionales en el ámbito de la psicooncología, ¿no? Puede que nos falte un poco más el fortalecernos como psicólogos clínicos para dar un paso más fuerte, más firme para la investigación. Y si es más importante o más beneficioso en la psicooncología, pues hacerlo por la psicooncología, lo que estamos trabajando dentro del área. ¿Qué nos influye? Según Jimmy Holland nos dice que es una de las pioneras y como la creadora de la psicooncología. Esta señora en Estados Unidos fundó la primera área o servicio de psicooncología en uno de los hospitales, que es el Catering, eh, pero lamentablemente ya no está. Entonces, nos dejó muchísimos libros, nos dejó muchísima teoría, muchísimos aportes de sus investigaciones. Y ella nos dice que los factores que contribuyen al creciente interés por investigar, por la investigación en el cáncer es el optimismo acerca de la curación del cáncer y la supervivencia más prolongada, que está haciendo que los pacientes tengan mayor porcentaje de supervivencia, el hecho de que los médicos, los estudiosos en la medicina puedan dedicarse muchísimo más a investigar cuáles son estos factores que ayudan a que haya una curación en determinados tipos de cánceres y también que haya una supervivencia. El reconocer las necesidades de los enfermos de cáncer y que deben ser abordadas multidisciplinariamente, no solo médicamente, no solo con el médico, no solo con los especialistas en la medicina, sino que tiene que haber un equipo total, integrado, no solo multidisciplinariamente, sino también interdisciplinariamente. La identificación de secuelas a corto plazo del tratamiento oncológico, cuáles son esos efectos secundarios que por ahí se están presentando y que no han sido estudiados por los investigadores para poder dar mejor calidad al superviviente o a la persona que ha terminado su tratamiento. La necesidad de considerar la calidad de vida de los pacientes, especialmente en fases terminales. Los grandes estudios en investigación en psicooncología se abarca o el porcentaje mayor es de calidad de vida. En el Perú no hay estudios de calidad de vida con respecto a lo que es el cáncer y lo que son los tratamientos o el afrontamiento que tiene el paciente o cómo esta calidad de vida se ve afectada. Es por eso que Jimmy nos dice, Holland, que es importante ver cómo esa calidad de vida puede verse afectada por los diferentes tratamientos o por todo el proceso psicooncológico. La creciente necesidad de diseñar nuevos protocolos de tratamiento. Eso también es importante cada vez, por eso les decía que la psicooncología es estar en constante desarrollo y evolución, porque vamos a encontrar o vamos a tener que crear nuevos protocolos de tratamiento, no solo en los médicos, sino tratamiento que por ahí incluya, como les decía, la calidad de vida del enfermo. ¿Okay? ¿Qué significa ser un terapeuta? Un terapeuta en la psicooncología. Yo les he traído aquí porque uno de los objetivos de nuestro programa en psicooncología que dicta nuestra universidad Norbert Wiener es de formar a terapeutas que puedan estar abocados con pasión, con profesionalismo, con conocimientos en el tratamiento y en intervenir tanto al paciente, a la familia y al equipo en todo lo que es el proceso psicooncológico. Ser un buen terapeuta es un trabajo muy difícil. Un terapeuta tiene que ser inmensamente compasivo, porque no son sus técnicas de terapia lo que van a ayudar a la gente, sino es el amor que ponga. ¿Okay? Podrá sonar por ahí como, oye, pero lo tengo, ¿no? Tengo ese amor. Sí, lo tienes que tener. Ese amor tiene que ser compasivo para ayudar a un paciente oncológico, pero también tenemos que tener todo esto que es la teoría, el conocimiento, el abordaje profesional que le podamos hacer al paciente. Si tenemos la compasión, la empatía y el amor,
pues ya tenemos un camino como terapeuta caminado, andado y fortalecido, pero tenemos que capacitar. No hay nada comparado al amor cuando se trata de curar las heridas del ser humano. Las técnicas pueden ser útiles, como les digo, cuando son usadas como apoyo, pero lo básico no es la técnica, sino un corazón compasivo, ¿ok? Y amoroso. Entonces, un terapeuta va a tener que tener todas estas características. Y no es fácil, chicos. Si ustedes quieren estudiar la psico-oncología y tienen estas características, también tienen que tener otras donde haya una resolución de conflictos internos y personales acerca de lo que son los conceptos del cáncer, la muerte y todo lo que lleva el miedo a tener esta enfermedad. ¿Ok? Si tenemos todo eso trabajado, pues mira, ahí tenemos un camino muy andado en poder ser buenos psicólogos. ¿Qué técnicas utiliza la psiconcología o las que nosotros por ahí en el curso de especialización les vamos a poder encaminar o centrar para que ustedes se sigan especializando? Pero ahí les vamos a dar pautas para estas técnicas de intervención. Pues hacemos desde psicoterapia individual, psicoterapia grupal, de apoyo, de pareja, familiar. Utilizamos técnicas para la reducción del malestar asociado a los tratamientos, son estas técnicas de activación como la visualización, relajación, distracción, técnicas de respiración, hacemos psicoeducación con la familia, con el paciente, hasta con el equipo médico, en todas las fases, desde la prevención, el prediagnóstico hasta el final de la vida, el duelo. Utilizamos pues terapias cognitivas conductuales, pero hay también una combinación de esta con la existencial y la humanista. No podemos ser tan rígidos con el paciente oncológico. Podemos decir, yo solo soy cognitivo, soy conductual, y bueno, no sé nada del existencialismo, no sé nada del humanismo y no lo voy a utilizar. Bueno, te vas a dar cuenta que la práctica, en la atención al paciente, te tienes que adaptar al paciente. No el paciente se tiene que adaptar a ti, sino que tú te tienes que adaptar al paciente y para eso necesito tener la base de todas estas teorías o todas estas terapias, técnicas, porque yo me tengo que adaptar a las características, a cómo el paciente afronta la enfermedad, ¿okay? No a él, a mí. Técnicas de activación emocional e incremento de la percepción sensorial del paciente, y así vamos utilizando infinidad de otras técnicas que van a mejorar al paciente, las metáforas, los cuentos, y lo que está en boga ahora, lo último que se está haciendo y que se está uno especializando son las técnicas del mindfulness, que están siendo estudiadas por otros países donde nos dicen cuáles son sus ventajas, cuáles son los beneficios de utilizarlas dentro de todo el proceso de un paciente que está atravesando por esta etapa. ¿Okay? Y bueno, aquí nos abocamos con todo lo que yo les he dado, con todo lo que estamos hablando, desde el concepto, desde el por qué es tan importante la psiconcología, de ver nuestras carencias en la investigación, de ver las características que tiene que tener un terapeuta, de ver cómo podemos abordar al paciente desde la prevención hasta los últimos días, pues por ahí surgen nuestros retos. ¿Okay? Y estos retos por ahí tenemos que los profesionales de salud concientizados en integrar los aspectos psicológicos del cuidado en su práctica asistencial, adoptando un modelo biopsicosocial que incorpore la ayuda médica especializada como los factores emocionales y sociales y que contribuyen a facilitar la recuperación del paciente. O sea, tenemos que concientizar a los profesionales de la salud que son importantes, tanto los factores físicos, emocionales, sociales del paciente, porque va a ayudar a facilitar y van a repercutir de una manera positiva en él. Contar con programas de prevención. No tenemos muchos programas de prevención, eso es un reto, ¿ok? Y modificar los comportamientos de riesgo de nuestra población, ¿no? Los factores de riesgo, el tabaco, la obesidad, que están dentro de los estilos de vida saludables, el manejo del estrés, y poder prevenir y protegernos de esta enfermedad de algún modo, de todas las aristas, emocional, física, espiritual, mental. No tenemos esos programas preventivos. Estamos normalizando el estrés, estamos normalizando todo lo que nos provoca el estrés y por ahí pues no tenemos esos conceptos, esa conciencia de que la prevención hasta en esto
que es mi estrés, que es cómo yo afronto la vida, me pueden prevenir no solo la enfermedad del cáncer, sino cualquier otra enfermedad. Brindar soporte psicoterapéutico a los pacientes oncológicos en todas las fases es un reto. Un reto, ¿por qué? Porque como les comentaba, el paciente llega probablemente en la mitad del tratamiento o cuando el paciente se siente ya que no puede y no tendría que llegar un paciente a nuestra consulta o tener una interconsulta a psicología cuando el paciente ya no puede. Lo tenemos que abordar desde las primeras fases. Eso es un reto y para eso tenemos que psicoeducar, tenemos que posicionarnos con el equipo multidisciplinario que atiende al paciente y por ahí incluirnos en todo lo que es las etapas de una manera en terapia individual, educación grupal, soporte individual en las familias, el poder prevenir también el burnout en los médicos, en todo el equipo de salud, porque esto que están haciendo el de atender a un paciente oncológico, esta población puede llegar a un agotamiento y este agotamiento puede repercutir en el trato que se le pueda dar al paciente, a la familia. Entonces tenemos que intervenir también al equipo médico, al equipo de salud, claro que sí. Y podemos hacer muchísimas cosas desde enseñarles a dar una mala noticia, a tener habilidades de comunicación y también a enseñarles cómo cuidarse, cómo protegerse para no caer en este síndrome del burnout que es el quemado que le dicen cuando ya hay un agotamiento físico, emocional del propio médico, del propio equipo en la atención que tiene a su paciente. Evitar el síndrome del quemado, como les decía y les estaba hablando, fortalecer la unión de las instituciones. Tenemos que fortalecer, como les decía, va a haber muchas instituciones que quieran posicionar a la psico-oncología, tienen que ser instituciones serias, comprometidas con esta disciplina, y mientras más profesionales capacitados estemos integrando estas instituciones, más será el posicionamiento que hagamos de esta disciplina que es la psico-oncología. Estructurar y organizar equipos en investigación, uniendo las actividades académicas, tanto la asistencial a nivel nacional e internacional. A veces dividimos la academia con lo asistencial y tiene que estar ligado porque por ahí podemos descubrir en esta actividad de unir lo académico y lo clínico, podemos descubrir esas variables que tanto nos interesa para poder determinar investigaciones que puedan ayudar a definir estas variables que puedan mejorar la calidad de vida del paciente. Generar protocolos, guías nacionales, guías que puedan ayudar al paciente en el proceso. No hay guías, y si hay, pues son muy pocas. Seguir formando en psicología con ética, humanismo, humanizando la intervención y de la mano de la mano con la evidencia científica, ¿no? El formar, y eso es lo que hacemos en la universidad, ¿no? Queremos psicólogos que estén formados en los conocimientos, que tengan ética, que tengan humanización, que tengan base científica en todo lo que nosotros les podamos dar y todo lo que ellos puedan brindarle a sus pacientes en su trabajo. ¿Okay? Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Puedo pasar a explicarles un poquito cómo es esto del programa de especialización que nos brinda la WINER, la universidad. Si no me dicen, pasamos a preguntas, si no paso a explicar un poquito cuál es el objetivo del programa. ¿Sí? Termino explicando esto y pasamos a preguntas. ¿Sí? Ok. Bueno, el objetivo del programa es el programa de especialización en psico-oncología. ¿Okay? El objetivo es adquirir conocimientos en la evaluación y tratamiento de pacientes con cáncer, sus efectos psicológicos en las distintas fases de la enfermedad por medio de un entrenamiento práctico en la intervención directa sobre el paciente y la familia, además de identificar esos trastornos oncológicos, su epidemiología, etiología y los factores de riesgo, para identificar sus reacciones emocionales ante la situación de estrés y diferenciarlas de un trastorno. ¿Okay? Este es el objetivo, adquirir conocimiento, ¿no? Adquirir en todo lo que significa el tratamiento del paciente con cáncer, en la evaluación del paciente,
en todas las etapas, desde la prevención hasta cuidados paliativos, hasta la supervivencia. Es darles estos conocimientos, darles estas bases para que ustedes puedan de algún modo posicionarse en esta psico-oncología, pero seguir avanzando en su capacitación, ¿ok? Está dirigido a psicólogos clínicos, a trabajadores de la salud, trabajadores sociales, psicoterapeutas, bachilleres y profesionales. El plan de estudio está formado por 4 módulos. El primer módulo vamos a hablar de todo lo que es los fundamentos de la psico-oncología, los conceptos, la historia, todo lo que es el tratamiento médico, la parte médica del cáncer, la sintomatología, tratamientos que conlleva todo esto del proceso oncológico, las etapas del proceso oncológico. Y en el segundo módulo vamos a ver los aspectos psicológicos, psiquiátricos e intervención terapéutica, respuestas emocionales del paciente, las alteraciones psiquiátricas y las diferentes terapias o programas de intervención, ya sea individuales, al paciente, la familia, la pareja y la sexualidad. En el módulo 3 vamos a tomar todo lo que es la psico-oncología pediátrica del niño, del adolescente, del adulto mayor, del adulto joven, el dolor oncológico, su intervención psico-oncológica, cómo poder ayudar al paciente que tiene dolor. Alguien tiene su micro, por favor lo podría apagar. Ajuste psicológico y las estrategias de afrontamiento que tiene el paciente y los familiares ante esta enfermedad. Y el último módulo, pues, es cómo se trabaja la comunicación, habilidades de comunicación en psico-oncología, cómo dar malas noticias, la supervivencia en el cáncer, cuidados paliativos, consejo genético, prevención y promoción, y por último, investigación. Hemos querido armar este módulo, estos módulos, de una manera, tratar de enfocarlos o de enmarcarlos en todo lo que es la psico-oncología, pero a veces no bastan cuatro meses, ¿no? Entonces ustedes tienen que seguir con esta capacitación continua en psico-oncología, pero esto es una base muy rica y muy bien diseñada para ustedes. La plana docente, pues, estamos conformadas por 2 profesionales, 2 docentes, que es la doctora Marilyn Toledo y la que les habla, Marianela Sánchez, ¿no? Marilyn es especialista en psico-oncología, tiene doctorado en psicología, máster internacional en cuidados paliativos de la Universidad de Palmas de Gran Canaria, tiene 25 años de experiencia a nivel público, ya trabaja en el Hospital Militar Central y también en las diferentes clínicas privadas oncológicas. Ha sido presidenta de la ANTE, de la Asociación Nacional de Psico-Oncología, y bueno, tiene por ahí, trabaja con diferentes direcciones, tiene bastantes relaciones con convenios internacionales, otras instituciones, pertenece a varias de estas instituciones, como son la Red Iberoamericana de Psico-Oncología, es miembro de la LAPSA, miembro de la IPOS, bueno, tiene ahí una formación y una pasantía en el Hospital Basurto de España, en Bilbao, y por ahí enfermedades crónicas en La Habana, Cuba y Cali, Colombia, experiencia docente en pregrado y posgrado en el Perú, en la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Está muy rico, nutrido. El currículo de nuestra querida Marilyn. Bueno, y quien les habla es doctora en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Autónoma de Madrid. Hizo su especialización en psico-oncología en la Universidad Complutense de Madrid, también es miembro activo de la IPOS, actual vicepresidenta de la Asociación Latinoamericana, de la Asociación Nacional de Psico-Oncología del Perú, pertenece a la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, tiene más de 15 años de experiencia en el tratamiento de pacientes en las diferentes instituciones públicas y privadas del Perú. Y bueno, docente también, y actualmente trabajo de psico-oncóloga en Oncosalud, bueno, atendiendo a pacientes y familiares en todo el proceso psico-oncológico. Así que ya nos conocen, bueno, ahora me conocen a mí, en el próximo webinar la van a conocer a Marilyn, pero ahí está nuestra hoja de vida que ustedes la pueden corroborar. Y aquí les voy a pasar con nuestra Nadiuska. Ella es la que les va a dar la información general acerca de todos los requisitos que necesitan y de los costos del programa. Gracias, Nadiuska.
Muy buenas noches con todos. Es un gusto compartir gran información que nos está presentando la doctora Marianela. Les vengo a dar breve información del programa que está iniciando para el 29 de octubre. Es un programa de formación de 4 meses, el cual está iniciando para este mismo mes. Los invitamos a participar y a inscribirse. Es dirigido a profesionales de salud, a psicólogos, ya como lo mencionó la doctora Marianela. Iniciamos clases, sí, este mes, el 29 de octubre. Horarios únicos, días sábados de 8 a 11 de la mañana. Horarios flexibles, clases semanales, clases virtuales sincrónica. La plataforma que manejamos es muy amena, llamada RunaChai. Está activa las 24 horas, los 7 días de las semanas. Y también para el apoyo del alumno quedan las clases grabadas, ¿ya? Las clases son en vivo. La duración de la formación son 4 meses continuo de estudio que se divide en 4 módulos que previamente lo hemos aplicado. Si necesita mayor alcance de información para que lo puedan evaluar, le voy a dejar mis datos, mis números para poder otorgarle mayor información de la explicación que acabamos de dar. La modalidad 100% virtual con una modalidad virtual sincrónica. ¿Qué quiere decir sincrónica? Que se deben conectar así como estamos ahorita, una clase en vivo, tener interacción con el docente, con el estudiante. Clases virtuales sincrónicas los días sábados, horario de la mañana, de 8 a 11 de la mañana. Pasamos a lo que es beneficios, descuentos que ofrecen la escuela de posgrado de la Universidad Norbert Wiener para que ustedes tengan conocimiento de estos descuentos y beneficios que ofrecemos en la escuela de posgrado. El costo de inversión del programa de 4 meses tiene un costo regular de 2.500 soles, que contiene una inscripción de 300 soles que abonan al momento de inscribirse. ¿Ya? Contamos con 3 cuotas mensuales. La cuota regular es 550 que se pagan por los 4 meses de estudio. Cuota del 15% por convenios de la Universidad Norbert Wiener. ¿Quién aplica estos convenios? Tenemos convenios por el MINSA y el Salud. Ya estas instituciones solamente presentan la última boleta de pago, 15% de descuento y sus pensiones quedarían por 4 meses en 468. También tenemos convenios y descuento para nuestros colegios profesionales, también para el colegio profesional, principalmente el colegio de psicólogos, también colegios profesionales en el área de salud, como colegio de enfermeros, obstetras, médicos, nutricionista, disculpen, químicos farmacéuticos, tecnólogos médicos, entre otros profesionales en salud. También cabe destacar que para nuestros egresados de nuestra casa de estudio, puede ser del Instituto Carrión, de la Escuela de Posgrado Universidad Norbert Wiener, de lo que es la área de pregrado, cuenta con un 20%, quedando 4 mensualidades de 440. Costos muy flexibles para pagarlos en 4 meses de la formación completa del programa de especialización de psico-oncología. Requisitos, ya, presentar su DNI, pago de admisión de 300 soles, grado puede ser técnicos, bachiller, títulos profesionales en salud o en psicología. Le voy a dejar mis datos en el chat para si desean evaluar mayor la información, si desean contactarse conmigo, desde ya pueden hacer su inscripción. Si tienen alguna consulta referente al tema tratado el día de hoy, también vamos a abrir los micrófonos para que puedan hacer sus consultas. Ahí, muchísimas gracias, Nayuska, doctora Marianela Sánchez, por la extraordinaria ponencia. Hay una consulta de qué certificados dan. El certificado es por un programa de especialización de 4 meses con 4 créditos, ¿no? Firmado por las autoridades de la Universidad Norbert Wiener, y es virtual, se les envía, ¿no? O sea que tienen ustedes extraordinarios maestros, ¿no? La enseñanza es virtual y los certificados se entregan inmediatamente, finalizan el evento, ¿no? Los 4 meses para, con la nota aprobatoria que ustedes tienen, se envía sus certificados, ¿no? Envíen ahí muchísimos saludos de la doctora Marilyn Toledo también. Doctora, la felicita por su extraordinaria presentación y compartir con cada uno de los que nos hemos unido en este webinar nacional en un tema tan importante, ¿no? Relacionado a todo lo que es la psico-oncología y los retos en el abordaje del tratamiento del paciente oncológico, ¿no?
Muchísimas gracias nuevamente a cada uno de ustedes, ¿no? Nos vamos a encontrar en el siguiente webinar que tenemos programado con la doctora Marilyn Toledo el 19 de octubre, un tema también importantísimo basado en la psico-oncología, ¿no? Y espero que se animen realmente a compartir con los que están aquí presentes este programa de especialización de 4 créditos en 4 meses que se va a desarrollar con todo el equipo de docentes que hemos compartido. Muchísimas gracias nuevamente, doctora Marilyn, Nayuska, a todo el equipo técnico que nos ha compartido y a todos los que nos ha acompañado y tengan muy buenas noches. Gracias. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, Nadiuska, gracias. Marilyn, gracias. Y sí es cierto, es la 6ª promoción que se va a formar en el programa de especialización. Felices de empezar nuevamente con los chicos que se van incorporando en esta 6ª promoción y así seguir formando más psico-oncólogos, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Sí, no solamente es para los psicólogos, como dice, sino es para todos los equipos profesionales de todas las especialidades. Así que bienvenidos, bienvenidos. Muy buenas noches. Gracias.